para quienes compartimos de alguna manera o en alguna proporción la generación de Mario Vargas Llosa, nos parece que a pesar de que son 20 años casi ya de creación literaria, nos parece que ha sido a grandes brincos la carrera de Mario Vargas Llosa, de ser una joven promesa de las letras a estar ya colocado entre los más grandes, no solo en lengua hispana, sino en la literatura contemporánea. ¿Cómo ve el propio Mario Vargas Llosa su trayectoria? Bueno, la veo con cierta nostalgia cuando pienso que mi primer libro salió en el año 58, o sea, hace 24 años van a ser, pues me siento bastante espantado que hayan pasado tantos años desde entonces, ¿no? Eh, la verdad, con el tiempo pasa una cosa que decía una amiga mía, decía, bueno, de pronto un día uno entra al baño, se mira en el espejo y descubre que se ha vuelto vieja. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pues uno no lo sabe, ¿no? Eh, lo que veo detrás es, desde ese primer libro hasta el último, pues son tantas horas, ¿no?, de trabajo en el escritorio, días, semanas, años, que han cristalizado pues en unos pocos libros, ¿no? La verdad, porque el, el trabajo, es decir, cada libro me va costando a mí más trabajo, curiosamente, eh, contrariamente a lo que pasa, creo, en otras actividades, en una actividad de tipo artístico, mientras más pasa el tiempo, creo que uno se vuelve más exigente consigo mismo, mucho más crítico de lo que hace, y entonces, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Cada libro me cuesta ahora más esfuerzo, más trabajo que cuando comencé a escribir. O sea, Vargas Llosa no es genial, ¿no? Yo no creo, mire, bueno, la genialidad pues es algo que es muy difícil de catalogar, de definir, ¿no? En todo caso, creo que el libro logrado o el libro frustrado es algo que en gran medida se debe a la dosis de esfuerzo, de trabajo, de empeño que un escritor haya puesto en él, ¿no? Es que es difícil imaginarlo, no sé por qué. Digamos, un párrafo le cuesta mucho trabajo, se tarda cuánto tiempo en armarlo para que quede satisfecho, o cómo se da la obra de Vargas Llosa. Mire, yo no trabajo, digamos, por frases, nunca un libro, sino siempre por versiones completas, ¿no? Hago siempre una primera versión que la hago bastante rápido, o sea, sin cuidar mucho ni el estilo ni la organización de los materiales, tratando de desarrollar la historia en distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, que es la parte más trabajosa para mí de un libro. Luego, cuando tengo este borrador, que siempre es muy caótico, muy desarmado, el trabajo ya es para mí mucho más grato, ya puedo trabajar más horas, ya tengo más seguridad también en lo que estoy haciendo, entonces corrijo, corto, y a partir de esa versión es cuando comienzo a preocuparme mucho, diríamos, por el lenguaje, por la estructura de la historia, ¿no? Y generalmente hago una tercera revisión completa, que ya es exclusivamente una revisión de estilo, ¿no?, una revisión de lenguaje. Más o menos ese ha sido el sistema con el que he escrito todos mis libros. Ahora, yo quisiera que me hablas un poco de la más reciente obra, que no la última, obviamente. Sí, espero. Sí, la más reciente obra de Mario Vargas Llosa, que evidentemente nos sorprendió a todos quienes hemos seguido la trayectoria de sus obras porque está en otro escenario, Sí. son otros los componentes de la obra, es algo pues muy lleno de mitos, de fanatismos, de sentimientos profundamente humanos, que es la guerra del fin del mundo. ¿De dónde vino esta idea? ¿Por qué se salió Vargas Llosa de sus escenarios naturales y de su lenguaje Peruanos. habitual? Pues para mí también ha sido una sorpresa este libro, porque nunca creí que escribiría una novela que no estuviera situada en el Perú, ¿no? Creo que el punto de partida fue la lectura de un libro extraordinario, un libro brasileño escrito a comienzos de siglo por Euclides da Cunha, un libro que se llama Osertoes, y que es una historia y una interpretación de la Guerra de Canudos, de un movimiento religioso de tipo mesiánico que surgió en el interior de Bahía a fines del siglo pasado y que desembocó en una verdadera guerra civil, ¿no? A mí me deslumbró este libro de Euclides da Cunha, me deslumbró el hecho histórico, la complejidad del fenómeno y también el caso del propio Euclides da Cunha, que fue en cierta forma testigo y hasta participante de la historia de Canudos y que luego rectificó enteramente su propia visión de la guerra y para mí dio la primera descripción, ¿no?, estrictamente americana de un hecho americano, ¿no?
Entonces me sedujo enormemente el mundo de Canudos, los personajes, que eran realmente personajes para una novela de aventuras, y también toda la problemática social, política, que esa guerra pues concentró, ¿no? Así que me sentí realmente tan estimulado por esta historia que aunque nunca había pensado salir del Perú para escribir una novela, pues me decidí a hacerlo, ¿no? Pero Satán, el Beatito, Alejandriña son personajes también creados por la imaginación de Bueno, Vargas Llosa, o estaban ya en la son historia. personajes que están a caballo entre la historia y la invención. Algunos de estos personajes, o sea, los lugartenientes de Antonio Consejero, que sí es un personaje histórico, algunos existieron, pero de ellos se sabe solo el nombre, es decir, se sabe que existía un personaje que se llamaba el Beatito, que era como un segundo, un lugarteniente de él, pero la biografía del Beatito pues nadie la conoce, ¿no? Entonces toda la biografía de él está inventada en el libro. En otros casos son personajes enteramente inventados, ¿no? Yo diría que la mayoría son personajes ficticios, pero hay muchos que son históricos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a los personajes militares, casi todos los personajes militares son históricos y he utilizado el material biográfico de ellos que pude encontrar, ¿no? Porque también hay mucho material sobre este acontecimiento que está librado a la imaginación, al mito, a la leyenda, no hay documentos de época. Particularmente, no se sabe que Vargas Llosa sea muy preocupado de cuestiones políticas. Es esto porque, no sé, algunos otros escritores han asumido posiciones muy radicales en cuanto a su actitud política, y Vargas Llosa no tanto, o tiene usted su propia forma de proyectarlo. Mire, es verdad que no me interesa la política de una manera exclusiva, no tengo ningún interés en hacer una carrera política, ni mucho menos, ¿no? Pero he participado en política en la medida en que he opinado, he criticado temas políticos, y creo que un escritor latinoamericano realmente no puede dejar de intervenir de alguna manera en el problema político de países con problemas tan grandes como los nuestros, ¿no? Pero lo he hecho siempre desde una posición independiente, y es verdad que mi posición no es tan radical como la de otros escritores latinoamericanos, una posición más moderada, si usted quiere, ¿no? Yo estoy a favor de reformas, por supuesto, en nuestros países muy profundas, pero también estoy porque eso se haga dentro de un clima democrático, dentro de una legalidad democrática, respetando siempre la libertad de prensa, la crítica, que me parece fundamental, ¿no? Esto para algunos podría ser una actitud cobarde, tomando en cuenta que usted es un importantísimo líder de opinión y un hombre joven del que tal vez esperaría más, o una participación más activa. Cobarde no crea, curiosamente creo que hoy día se necesita más coraje, más valentía para defender posiciones reformistas que para defender posiciones extremistas, ¿sabes? Lo más cómodo, lo más convencional hoy día es defender el apocalipsis, ¿no? Tengo la impresión que la reforma, la moderación, defender la convivencia, defender la tolerancia, es algo que curiosamente hoy día requiere un gran coraje porque no tiene buena prensa esa actitud, ¿no? Sobre todo en el mundo intelectual. El mundo intelectual tiende más bien a idealizar y a dar un derecho de ciudad más fácilmente a quien adopta posiciones extremistas y apocalípticas, ¿no? ¿Qué quiere decir Mario Vargas Llosa con sus obras? Ahora que usted mencionaba de toda esta interrelación, no sé, me parece que en el acto de la creación literaria siempre hay un poco de vanidad, de querer heredar algo a los demás, de querer dejarles algo a los demás, o es el simple acto de hacer sentir una presencia. ¿Cuál es la intención de Vargas Llosa? Mire, yo no sé si un escritor o un artista en general se propone a conseguir efectos, ¿no?, determinados con lo que hace. Por lo menos conscientemente yo no creo que escribo con ese objetivo, ni mucho menos, ¿no? Creo que la creación es para mí algo mucho más solitario, que escribir un libro es un problema que tiene que ver con algo muy íntimo, que me cuesta un esfuerzo, que me obliga a una concentración realmente muy extrema, en una intimidad, ¿no? Y entonces, que lo que va a ocurrir después con el libro es ya algo muy secundario, ¿no? Creo que cuando una vez el libro está terminado, pues sí, ese libro empieza a desempeñar ya una función en la sociedad, pero que la gestación de un libro es algo realmente muy íntimo, algo muy propio, una tarea en la que uno está luchando con fantasmas personales, tratando de materializarlos, de encontrar para ellos un lenguaje, una estructura que los materialice, y que las consideraciones a posteriori de la obra, pues es algo que
o no existe o existe solo como algo de segundo o tercer orden, ¿no? ¿Es usted creyente? Mire, yo soy agnóstico, pero tengo respecto a este problema una cierta resistencia, un pronunciamiento categórico. Eh, Creo que la fe es algo fundamental, ¿no es verdad? En el ser humano es algo que respeto, en cierta forma envidio, ¿no? No tengo una fe religiosa, creo que la perdí cuando era muy joven, casi un niño, pero desde entonces, aunque no la tengo ni la practico, he tenido siempre un gran respeto y una gran curiosidad por la fe. Quizá eso está muy presente en mi última novela, ¿no? En mi última novela el tema religioso es un tema que está muy presente, que juega un papel muy importante en el destino de los individuos y también en el problema social que está allí, ¿no? Le diría que todo tipo de fe que quiere imponerse sí me provoca en mí una gran resistencia, pero al mismo tiempo la falta absoluta de fe me parece una gran desgracia para el ser humano, ¿no? Me preguntaba yo también esto, porque habló usted hace un momento de la soledad y recordé que en alguna ocasión leí que usted dijo que la felicidad era improductiva, Literariamente. literariamente. Sí. ¿Sigue pensando Bueno, me lo refería a mismo? lo siguiente, que por lo menos en mi caso creo que las experiencias malas han sido más estimulantes desde el punto de vista literario que las experiencias buenas. Es decir, muchas cosas que he escrito pues han tenido como punto de partida ciertas experiencias que han sido dolorosas, ¿no? Por ejemplo, mi primera novela está basada en el recuerdo de unos años que pasé interno en un colegio, donde la vida era realmente muy dura y donde pasé experiencias que fueron muy dolorosas, ¿no? Eh, Son experiencias que de alguna manera expresan la infelicidad humana, las que en mi caso han sido como puntos de partida para inventar, para crear, para fantasear, ¿no? En ese sentido me refería a que la felicidad es literariamente improductiva, pero desde luego no se puede generalizar. Hay casos en los que al contrario, seguramente las buenas experiencias han sido la materia prima, ¿no? De novelas y poemas y obras de teatro. Que ha sido una de verdad espléndida producción, todos lo sabemos. Eh, Finalmente, Mario Vargas Llosa, dígame sinceramente, ¿es importante para usted ser el mejor? Mire, no, en absoluto, porque no creo que se pueda establecer ese tipo de rankings en el campo de la literatura, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Es mejor Joyce o es mejor Proust? Es ingenuo ya plantearse las diferencias a ese nivel. Hay buenos escritores, malos escritores, pésimos escritores y grandes escritores. Lo que me gustaría es ¿Qué hace la eh, diferencia? Luego, hay fronteras que ya es muy difícil establecer. Creo que no hay ninguna duda que un escritor como Faulkner pues es un escritor mucho más importante, por ejemplo, que Truman Capote, que me parece un buen escritor, ¿no es verdad? Eh, pero si usted me dice ya entre Faulkner y Joyce, ¿no es cierto? Que son dos escritores que yo admiro mucho, ¿quién es mejor? Yo tendría mucha dificultad para establecer así una jerarquía entre esos dos. Creo que a esos niveles realmente no se puede establecer jerarquía, ¿no? Y además desear ser el primero, como deseaba ser un torero, me acuerdo así, ¿y creo que también es ingenuo, que eso no, y no es cómo un están las tope que se puede diferencias? alcanzar, ¿no? ¿Cómo están las diferencias, digamos, entre, no sé, Vargas Llosa, Paz, García Márquez? ¿Cómo anda? Sí. Mire, yo no podría ponerme como punto de comparación porque uno no se conoce, uno no conoce su cara, ¿no es verdad? Es decir, creo que veo con mucho más nitidez las diferencias, cuando se pueden establecer diferencias entre otros escritores, pero yo como participar en ese punto de comparación pues sería muy ingenuo, ¿no? No aspiro además a eso, mire, aspiro a que escribir una obra que sea seria, importante, que me sobreviva, ¿no? Me gustaría que algunos de mis libros pues, fueran el equivalente para mi época de libros que yo he admirado mucho, que han sido para mí muy importantes. Creo que a más no se puede aspirar, lo demás es algo que ya es totalmente incontrolable y que depende en muchos casos ni siquiera del talento individual, sino de circunstancias, de factores ajenos a la literatura, ¿no? Hay escritores que escriben una obra que en un momento dado es mucho más importante para la sociedad que otra, ¿no? Que tiene cierto anacronismo para ese momento dado de la historia, ¿no? Y eso ya no depende del escritor, sino depende un poco de la época, del lugar, del momento en que se escribe una obra, ¿no? Pues no se preocupe mucho porque seguramente ya hay obras de Vargas Llosa que están trascendiendo y que han sido muy significativas para un gran número de gente en nuestra América Latina nuestra, desde la obra que usted hacía alusión hace un momento, La ciudad y los Los perros, perros. La casa verde, Los cachorros, Pantalón y las visitadoras, una que me fascinó que fue La tía Julia y el escribidor, y ahora recientemente
esta obra La Guerra del Fin del Mundo, yo creo que ya son obras verdaderamente trascendentes. Muchas gracias. Ojalá sea verdad esa afirmación tan generosa. De verdad, muchas gracias, don Mario Vargas Llosa. ¿Le gusta el don o el maestro? No, no, me gusta Mario. Mario. Sí, me hace Maestro sentir más tampoco. joven eso de Mario. Usted es muy joven, además. Le quería decir, este programa llega, además de a la República Mexicana, llega especialmente a un público que para nosotros es muy, muy importante, que es el público de habla hispana, que está por millones viviendo en los Estados Unidos, básicamente mexicanos, pero también hay peruanos, ecuatorianos, en fin. ¿Les diría algo, tiene algo que decirles a este público en especial? Mire, les diría que deben sentirse orgullosos de su tradición, de su idioma, ¿no es verdad?, de la cultura de la que vienen. Creo que es una de las buenas cosas de nuestro tiempo ver cómo esas comunidades de origen latinoamericano, de origen hispánico, ¿no?, en Estados Unidos vienen tomando conciencia de su propia cultura y están conquistando para ella en los propios Estados Unidos pues un respeto, un derecho de ciudad, ¿no? Creo que para eso indiscutiblemente el hecho de que lleguen de América Latina directamente programas en español es un estímulo, ¿no?, y una contribución muy importante a, a una campaña cultural que creo que es una campaña que nos interesa y favorece a todos los latinoamericanos en general. Pues muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su presencia aquí en este programa, Mario Vargas Llosa. Y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.